El cajero automático parpadeaba con una luz roja, fría y despiadada, que parecía burlarse del hombre que estaba frente a él. Mateo sentía un sudor gélido recorriendo su nuca mientras el mensaje de fondos insuficientes aparecía en la pantalla por tercera vez consecutiva. A su lado, su pequeña hija Lucía sostenía con una ilusión radiante una caja de lápices de colores, esperando que su padre finalmente comprara el regalo que le había prometido para su cumpleaños. Esa imagen, la de la decepción contenida en los ojos de una niña, fue el golpe más duro que la realidad pudo asestarle en mucho tiempo. En ese instante, una frase que había ignorado durante años resonó en su mente con una claridad aterradora. Estás programando tu propia pobreza. No era simplemente mala suerte o la economía del país. Era algo mucho más profundo y personal, una serie de hilos invisibles que él mismo había tejido alrededor de su cuello. Mateo siempre se había considerado un hombre trabajador. Sus manos, marcadas por las largas jornadas en el sector de servicios, eran el testimonio de un esfuerzo constante por sacar adelante a su familia. Sin embargo, a pesar de las horas extras y de no permitirse un descanso real, su cuenta bancaria siempre parecía un colador por el que el dinero se escapaba sin dejar rastro. Vivía en un estado de estrés financiero permanente, una montaña rusa de deudas que solo bajaba un poco a fin de mes para volver a subir con más fuerza a la semana siguiente. El primer gran hábito que lo mantenía encadenado era su obsesiva necesidad de vivir por encima de sus posibilidades. Mateo recordó con amargura el día que decidió adquirir aquel sedán reluciente que ahora acumulaba polvo en la entrada de su casa. No lo necesitaba, pero el deseo de impresionar a sus vecinos y de sentir que finalmente había llegado al éxito lo empujó a firmar un contrato leonino. Ese coche se convirtió rápidamente en una jaula de cuotas mensuales asfixiantes que devoraban la mitad de sus ingresos, demostrando que el estatus social es, muchas veces, el impuesto más caro que pagan los que menos tienen. El caos en su hogar no era solo emocional, sino también administrativo. Mateo sufría del segundo hábito destructivo, la ausencia total de control sobre sus gastos. Al llegar a su casa tras el fracaso en el cajero, intentó sentarse frente a un cuaderno. Pero la realidad era abrumadora. El dinero no se iba en grandes lujos, sino que se desvanecía en una neblina de pequeñas suscripciones a servicios que apenas utilizaba. Compras impulsivas para aliviar el estrés diario y comidas fuera de casa que prometían comodidad, pero entregaban deudas. No saber a dónde iba cada centavo era como intentar llenar un balde agujereado. Por más agua que vertiera, el resultado final siempre sería el vacío. Su desorden financiero era el reflejo de una mente que evitaba mirar a la verdad de frente. La tensión alcanzó su punto máximo cuando una emergencia médica golpeó la puerta de su familia. Su madre necesitó una intervención menor de urgencia, y Mateo, desesperado, corrió a su escondite bajo el colchón. Allí guardaba lo que él consideraba sus ahorros sagrados, billetes acumulados con sacrificio. Sin embargo, al contarlos, descubrió con horror el tercer hábito que lo estaba hundiendo: no invertir y dejar que el dinero se oxidara. Aquella suma que años atrás parecía significativa, ahora apenas cubría los gastos de ingreso al hospital. La inflación, ese monstruo invisible, le había robado el valor de su esfuerzo mientras él creía que estaba seguro. Su miedo al riesgo le había impedido buscar formas de hacer crecer su capital, condenándolo a ver cómo sus ahorros se convertían en papel mojado frente a las crisis de la vida real. Antes de que continuemos con esta historia, que podría ser la de cualquiera de nosotros, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas lecciones de transformación. Esa misma noche, su esposa lo miró con una mezcla de cansancio y desilusión que dolió más que cualquier deuda. Ella cuestionaba abiertamente su futuro juntos, cansada de las promesas de prosperidad que nunca llegaban. La traición de sus propios hábitos
no solo lo estaba empobreciendo materialmente, sino que lo estaba alejando de las personas que más amaba en el mundo. Mateo se quedó solo en la penumbra de la sala, sintiendo el peso de un fracaso que ya no podía ocultar bajo la alfombra. Justo cuando pensaba que la noche no podía ser más oscura, vio un sobre blanco deslizarse por debajo de la puerta principal. Era un aviso de desalojo definitivo. La realidad le gritaba que si no cambiaba su mentalidad hoy mismo, el mañana simplemente no existiría para él. El abismo estaba a un solo paso, y el tiempo de las excusas se había agotado para siempre. El sobre blanco del desalojo quemaba en las manos de Mateo como si estuviera hecho de brasas ardientes. La desesperación, ese frío punzante que se instala en el pecho cuando no hay salida aparente, lo empujó a caminar por las calles iluminadas del centro hasta llegar a un edificio que siempre había evitado por puro orgullo. Allí, en una oficina que respiraba un orden y una paz que él nunca había conocido, se encontraba un antiguo compañero de la infancia que ahora disfrutaba de una prosperidad evidente. Mateo no iba en busca de un consejo sabio. Iba en busca de un salvavidas de papel moneda, un préstamo rápido que apagara el incendio inminente de su hogar. Sin embargo, lo que recibió al cruzar esa puerta no fue el fajo de billetes que esperaba con ansias, sino una confrontación directa que sacudiría los cimientos de su realidad de manera violenta. Su viejo amigo lo recibió con una calma que a Mateo le resultó casi ofensiva, escuchando su tragedia sin interrumpir, para finalmente negarle el dinero con una firmeza que dolió más que cualquier rechazo anterior. Su amigo le explicó con dureza que darle dinero solo alimentaría el monstruo que lo estaba devorando, y en su lugar le puso sobre la mesa una propuesta de negocio, una oportunidad real para generar ingresos mediante una inversión mínima y mucho trabajo estratégico. Fue entonces cuando surgió el cuarto hábito que mantenía a Mateo en la miseria: el miedo, paralizante al riesgo. Ante la posibilidad de intentar algo nuevo, Mateo sintió que el piso se abría bajo sus pies. El terror de perder lo poco que le quedaba, esos últimos dólares que guardaba para el pan de la semana, lo dejó mudo y tembloroso. Prefería la seguridad de su pobreza conocida al riesgo de una riqueza posible. Su amigo lo miró a los ojos y le dijo que mientras viera el riesgo como un enemigo y no como una herramienta, seguiría siendo un esclavo de su propio miedo. Esa parálisis era la que lo había mantenido estancado en un empleo que odiaba, aceptando migajas porque temía que el mundo no tuviera nada más que ofrecerle. La conversación se tornó aún más incómoda cuando su mentor le preguntó cuál era el último libro sobre finanzas o crecimiento personal que había leído. Mateo bajó la mirada, sintiendo el calor de la vergüenza subiendo por su cuello. Se dio cuenta de que el quinto hábito destructivo era su absoluta falta de educación financiera. Había pasado años quejándose de la falta de dinero, pero nunca había dedicado una sola hora a entender cómo funcionaba realmente la economía. Su ignorancia no era un accidente, sino una elección inconsciente basada en la pereza mental. Admitir que no sabía nada sobre activos, pasivos o el poder del interés compuesto fue el motor que, por primera vez, encendió en él una chispa de curiosidad genuina. La vergüenza de su ignorancia se transformó en una sed de conocimiento que empezaba a ganarle la batalla al orgullo herido. Al salir de la oficina, Mateo se encontró con su círculo de amigos de toda la vida en la esquina de siempre. Allí, entre bromas cínicas y quejas constantes sobre el gobierno y la mala suerte, intentó compartir su intención de cambiar y de aprender. La respuesta fue unánime: burlas despiadadas. Este era el sexto hábito: rodearse de una mentalidad negativa que actúa como un ancla pesada. Sus amigos empezaron a decirle que su amigo rico solo había tenido suerte y que él estaba soñando demasiado alto para su clase social. Mateo sintió el tirón de esa red invisible que intenta mantener a todos en el mismo nivel de mediocridad.
Tuvo que tomar la decisión desgarradora de caminar en dirección opuesta, comprendiendo que el pesimismo es una enfermedad contagiosa que se alimenta de los sueños ajenos antes de que éstos puedan florecer. Caminando de regreso a su hogar, la revelación más dolorosa lo golpeó de frente. El séptimo hábito: la procrastinación. Mateo recordó cuántas veces había dicho que empezaría a ahorrar el próximo mes, o que buscaría un mejor empleo cuando la situación mejorara. Se dio cuenta de que había sido un experto en el arte de posponer su propia vida. La procrastinación era el asesino silencioso que le había robado años de potencial, convirtiendo sus mañanas en una década de estancamiento absoluto. Antes de despedirse, su amigo le había hecho una confesión impactante. Él también había estado en la quiebra absoluta, pero la única diferencia fue una sola decisión tomada a tiempo, sin esperar el momento perfecto. Justo cuando Mateo llegaba a su puerta, decidido a usar sus últimos dólares en su formación, un hombre de traje oscuro lo esperaba. Con un gesto gélido, le entregó una demanda legal de un antiguo acreedor. El pasado lo había alcanzado finalmente, justo cuando él intentaba correr hacia el futuro. Mateo miró el documento legal en sus manos, pero esta vez el pánico no lo inmovilizó. El octavo hábito, depender de una sola fuente de ingresos, había sido su sentencia durante años, y estaba decidido a que eso terminara esa misma noche. Mientras la ciudad dormía, Mateo encendía una pequeña lámpara para dar vida a un proyecto paralelo, una modesta consultoría basada en habilidades que había ignorado por mucho tiempo. El sacrificio fue brutal. Las horas de sueño se convirtieron en un lujo escaso y el cansancio físico se volvió su sombra constante. Sin embargo, cada moneda extra que generaba no iba destinada a un capricho, sino a una estrategia de bola de nieve para aplastar sus deudas de forma definitiva, centavo a centavo. Se enfrentó a sus acreedores con una disciplina sobrehumana, negociando plazos y cumpliendo cada pago con precisión. Ya no huía de los problemas. Ahora los miraba a los ojos y los desmantelaba pieza por pieza, recuperando su honor en cada transacción. En medio de este proceso, el noveno hábito que mantenía su pobreza, la falta de metas financieras claras, fue finalmente erradicado. Una noche, extendió un pliego de papel y llamó a su esposa. Juntos, con lápices de colores y una honestidad que les devolvió la complicidad, dibujaron el mapa detallado de su futuro de forma tangible y poderosa. Establecieron objetivos específicos a 1 año para saldar deudas, a 5 años para consolidar un fondo de inversión y a 10 años para alcanzar una libertad que antes les parecía un cuento de hadas lejano. Al ver sus sueños plasmados, la tensión que había amenazado su matrimonio se disipó, reemplazada por una visión compartida de prosperidad. Su esposa ya no era una crítica de sus fracasos, sino la copiloto de una misión de rescate familiar. El hogar dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un centro de operaciones estratégicas, donde cada centavo tenía un propósito definido y un destino claro. La prueba final de su transformación llegó cuando un antiguo conocido le ofreció una oportunidad única, una estafa piramidal que prometía duplicar su dinero rápido. Era el 10º hábito, la búsqueda de atajos mágicos, llamando a su puerta. Años atrás, Mateo habría caído en la trampa por urgencia, pero ahora su mentalidad era diferente. Rechazó la oferta sin dudarlo ni un segundo, comprendiendo que los atajos financieros son el camino más corto hacia la ruina. Su mentor le había enseñado que el interés compuesto y la paciencia son los mejores aliados de la libertad real. Comprendió que la riqueza no es un golpe de suerte, sino una construcción sólida hecha de educación y valor agregado. Prefirió el camino seguro de la inversión real antes que el espejismo de la gratificación instantánea que suele destruir el futuro de los incautos. 3 años transcurrieron desde aquel aviso de desalojo. El tiempo le dio la razón a su esfuerzo.
Mateo no solo salvó su casa, sino que se encontraba en el aeropuerto con su familia mientras sonreía con calma. Estaban a punto de abordar un avión hacia las vacaciones prometidas, pagadas con el fruto de su inversión y ahorro. Mateo miró a la cámara y explicó que la pobreza no era su destino, sino una serie de cadenas que él mismo decidió romper con conocimiento y acción. Si te has sentido identificado con su lucha, es momento de actuar hoy mismo. No dejes que la procrastinación te detenga ni un segundo más hacia la libertad financiera. Suscríbete al canal y comenta cuál de estos 10 hábitos te está frenando para empezar tu propia transformación. La prosperidad te espera al otro lado de tu disciplina y de las decisiones valientes que tomes hoy.